Hoy sí, hoy vamos a hablar acerca de los charrúas. He encontrado un par de artículos firmados para El Independiente por Javier Sanz. El primero de ellos titulado Sal si puedes, una traición y una masacre. Y dice así: Venado, el cacique charrúa, le tendió amistosamente al general Rivera el cuchillo que éste le había pedido para picar su tabaco. Sin embargo, el militar reaccionó inesperadamente, se echó hacia atrás fingiendo sorpresa y en el mismo movimiento desenfundó su revólver y le disparó. Esa fue la señal que el resto de sus tropas, unos 1.200 hombres, estaba aguardando para comenzar el ataque sobre los poco más de 400 indígenas charrúas, entre hombres, mujeres y niños, que se habían reunido en las riberas del arroyo Sal si puedes y que era en fecha de 11 de abril de 1831. El general Fructuoso Rivera, primer presidente electo de la novel República Oriental del Uruguay, llevaba algunos meses planeando en secreto esa acción militar, impulsado y presionado por los hacendados y terratenientes del noroeste del territorio que denunciaban la presencia de los grupos seminómadas de indígenas en sus campos. Rivera decidió a principios de 1831 poner punto final al problema charrúa, y la suya sería una solución drástica y definitiva. A poco de comenzada la operación, otro de los caciques charrúas, llamado Baimaca Pirú, le increpó así a su viejo conocido, el general, por el inesperado ataque que su gente estaba sufriendo. Aprovechándose de la larga relación de camaradería y respeto que mantenía con la nación charrúa, alimentada por cientos de campamentos y tolderías compartidos durante las luchas revolucionarias, Rivera convocó a todos los caciques charrúas para incorporarse a una nueva campaña militar que supuestamente comandaría contra el sur de Brasil, con el objetivo de recuperar ganado y repartirlo posteriormente entre quienes participaran de la expedición. Confiados, los caciques acudieron a su llamada, llevando consigo a sus guerreros, sus mujeres y sus niños, tal como era su costumbre, bien conocida por Rivera. En resumen, la nación charrúa entera respondía a la llamada de su viejo amigo Don Frutos. El general Rivera, gran conocedor de la zona, boqueano, escogió el lugar de la emboscada con sumo cuidado. Sacó a los charrúas de la región de sierras y montes en las que se habían establecido y los citó en un lugar llano que no ofrecía escondites naturales donde pudieran guarecerse. Así, recibió y agasajó a los charrúas en ese lugar con abundante comida y bebida y dio la señal de atacar cuando estaban completamente desprevenidos. Después de agotados todos los recursos de prudencia y humanidad para atraer a la obediencia y a la vida tranquila y regular de las indómitas tribus charrúas, se decidió poner en ejecución el único medio que ya restaba de sujetarlos por la fuerza. Fueron en consecuencia atacados y destruidos, quedando en el campo más de 40 cadáveres enemigos y el resto con 300 y más almas en poder de la división de operaciones, dice el autor, este último párrafo entre comillas o en cursiva. Ese fue el comunicado oficial que el presidente Rivera envió al presidente del Senado al día siguiente de la matanza. Sin embargo, las cifras reales fueron otras. Entre los charrúas muertos en el lugar de la emboscada, los que lograron escapar y fueron asesinados durante los meses siguientes
y los que murieron tras ser hechos prisioneros durante la larga marcha de más de 400 kilómetros a pie hasta Montevideo, más de la mitad de la nación charrúa fue aniquilada como consecuencia de la acción militar de Rivera en Salsipuedes. Solo unos pocos lograron escapar y perderse en los campos, evitando la muerte y la captura. Los que llegaron a Montevideo fueron repartidos entre los habitantes de la capital como servidumbre, desmembrando las familias charrúas según la conveniencia de sus nuevos amos. Perdieron rápidamente su identidad cultural, sus tradiciones y su forma de vida. Por lo tanto, la solución real y la solución final ideada por el general Fructuoso Rivera para el problema charrúa fue realmente efectiva. En 1833, el viejo cacique Baimaca Pirú, su curandero Senaqué, el guerrero Tacuabé y la india Guyunusa fueron vendidos a un empresario francés que los embarcó rumbo a París para exhibirlos como objetos exóticos. Los 4 son conocidos como los últimos charrúas. Durante más de 150 años, la historiografía oficial del Uruguay sostuvo que la etnia charrúa se había extinguido completamente. Sin embargo, en la década de 1990 se comenzaron a realizar estudios históricos y genéticos que comprobaron que un gran número de personas, sobre todo en las zonas norte y noreste del Uruguay y en las zonas limítrofes de Brasil y de Argentina, tienen ancestros charrúas en su árbol genealógico. Hoy en día, el 11 de abril, es celebrado en Uruguay como el Día de la Nación Charrúa y se organiza una cabalgata hasta el lugar de la matanza, donde se realiza un homenaje en honor de los caídos. Bien, este es el final del primero de los artículos. El mismo autor, Javier Sanz, como ya he expresado antes, nos regala este otro segundo que titula Los últimos charrúas, infamia a la francesa. Lunes 25 de febrero de 1833, puerto de Montevideo. La chalupa abandona el viejo muelle de madera con la última carga de pasajeros y equipaje. A golpe de remos cruza las aguas quietas de la bahía hacia el brick francés Phaeton, fondeado a poca distancia de la costa. Entre los pasajeros, François de Cuier, un ex militar francés que había instalado un centro de enseñanza en Montevideo. Consignados como equipaje 4 charrúas, el cacique Baimaca Perú, el chamán Senaqué, el joven guerrero Tacuabé y su mujer Guyunusa, embarazada de pocos meses. Casi 2 años antes, los 4 habían llegado a Montevideo en calidad de prisioneros, luego de la masacre de Salsipuedes. Poco tiempo después, de Curie comenzó las gestiones para que el presidente de la joven república, el mismo general Fructuoso Rivera, que había pergeñado el exterminio de la nación charrúa, se los cediera para llevarlos a Francia. De Curie sostenía que sus objetivos eran puramente científicos, aunque la realidad era otra. A Rivera, en realidad, lo mismo le daba. De Curie le ofrecía una buena excusa para quitárselos de encima. Le dio su autorización redactando una hipócrita declaración que consignaba que los charrúas viajaban con él de forma voluntaria y que estaban dispuestos a permanecer con él en París durante un tiempo, a cambio de que se les proporcionara los medios necesarios para su subsistencia. Martes 7 de mayo de 1833, puerto de Saint-Malo, Francia. El Phaeton toca puerto después de casi 70 días de travesía. Los 4 especímenes se apiñan sobre el muelle de madera demacrados
y asustados, mientras su propietario francés hace arreglos necesarios para trasladarlos a París. Una vez allí, manda imprimir folletos que promocionan la llegada a Francia de 4 individuos que ofrecen vivientes modelos de la construcción física y los caracteres morales. Ellos representan los verdaderos tipos de la tercera raza de hombres, la raza cobriza. El novel especulador del espectáculo arrienda una casa en el número 19 de la Rue Chaussée d'Antin, en donde la insólita exposición abre al público el 19 de junio en el horario de 15 a 18 horas. Los asistentes debían abonar 5 francos para ver a los salvajes, aunque la escasa concurrencia obliga a Ducurier a rebajar la entrada a solamente 2 francos por persona. Pobre Ducurier. Viernes 12 de julio de 1833, París. Luego de casi un mes de ser exhibidos como objetos curiosos, traídos desde la salvaje América, los charrúas son sometidos a un desusado experimento, esta vez a cargo de la Academia de las Ciencias Morales. Varios músicos de la orquesta del Conservatorio de París dan un concierto a la vista de 4 desterrados para que los académicos estudien su reacción a la música como si de exóticos animales se tratara. Para sorpresa de todos, los salvajes muestran una gran sensibilidad ante la pieza interpretada, en especial ante los instrumentos de viento. En particular son los 2 hombres mayores, Senaqué y Baimaca, quienes salen de su normal apatía y reaccionan más visiblemente ante la melodía. Sin embargo, otros estudios a los que fueron sometidos no fueron tan delicados, ni sus conclusiones tan humanas. Uno de ellos, que consistió en tomar las medidas físicas de los 4 charrúas, concluyó que el cráneo de los indígenas tenía las mismas medidas que las de muchos criminales guillotinados en Francia. Método científico lo llamaron. Dios mío. Domingo 22 de julio de 1833, París. Senaqué, el más viejo de los 4, el hombre que cura, el chamán de su clan, se ha pasado los últimos días de cara a la pared, en un rincón, quejándose en su rústico español. Pobre Senaqué, decía. Hace días que no prueba bocado y se debilita poco a poco. Los académicos del Museo de Historia Natural resuelven internarlo en un sanatorio para intentar que recobre la salud. El dinero necesario para ello saldrá del fondo destinado al tratamiento de animales raros. Pero todo es inútil. Devastado por la tristeza y por la angustia, agobiado por el encierro y debilitado por el ayuno, el viejo charrúa muere el 26 de julio, poco más de 5 meses después de haber sido arrancado de su tierra. El Museo de Historia Natural se hace cargo de su cuerpo. Se le quitan los órganos internos para estudiarlos, algunos de los cuales terminan siendo embalsamados. Con su piel se construye un moulage de tamaño natural, relleno de paja, aunque sus rasgos son europeizados. Se le coloca cabello más corto y prolijamente peinado hacia atrás, y se le agregan unos ridículos bigotes sin tener en cuenta que los charrúas eran lampiños. Semejante obra de arte es catalogada con el número N673. Ni este infame maniquí, ni ninguno de los órganos embalsamados de Senaqué salieron jamás de los sótanos del museo para ser expuestos en las vitrinas del museo. Hoy en día no hay rastro de ellos. Viernes 13 de septiembre de 1833, París. El cacique Baimaca
Pirú sobrevivió a su compañero apenas un mes y medio y murió consumido por los mismos males que se llevaron a su viejo amigo. Sus restos corrieron una suerte similar a los de Senaqué. Apenas muerto se realiza un vaciado en yeso de su cráneo, en base al cual se realiza un busto de gran fidelidad en cuanto a los rasgos se refiere. El resto de su cuerpo es objeto de diversos estudios y análisis. Se emplean distintos trozos de su piel para un estudio de suma importancia, determinar la cantidad de glándulas sebáceas y de folículos pilosos que tenía. El cráneo, por su parte, es trepanado y luego cerrado para estudiar el cerebro. Su esqueleto se conservó y fue cedido más tarde al Museo del Hombre de París. Viernes 20 de septiembre de 1833, París. Frente a una nutrida concurrencia de curiosos y médicos que acudieron a observar el parto como si de un raro espectáculo se tratase, Guyunusa, auxiliada por Tacuabé, da a luz a la hija de ambos. Hay indicios de que pudieran haberla llamado Micaela. El parto de silla, en cuclillas, tan en común entre muchas etnias indígenas, no tuvo contratiempos y la pequeña charrúa se sumó a sus padres en un indigno destierro. Asombrados, los asistentes comprueban que el llanto de la recién nacida es en todo similar al de nuestros niños. Pero la opinión pública iba a jugar su papel en este drama. En principio, los parisinos veían el espectáculo montado por De Curie como una simple curiosidad venida de ultramar. Pero a medida que los charrúas morían y que los detalles de su confinamiento se conocían, la indignación le fue ganando espacio a la curiosidad. Las protestas fueron creciendo y agravándose hasta que De Curie es denunciado a la policía y huyó de París, pero no solo, con su mercancía a cuestas. De Curie viaja a su ciudad natal, Lyon, donde se desprende rápidamente de los charrúas, vendiéndoselos a un empresario circense que los incorpora a su espectáculo. A efectos promocionales le cambia el nombre a Tacuabé, llamándolo Jean Soulassol, el Hércules de los Hércules. Martes 22 de julio de 1834. Sin embargo, el negocio no fue tal para el hombre del circo. Poco después de llegar a Lyon, Guyunusa muere de tuberculosis en el hospital Hôtel Dieu de Lyon. En su caso, no esperan a que muriese para raparla y hacer el vaciado en yeso de su cabeza. El busto resultante es aún más vívido que el de Baimaca. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común. Luego de la muerte de su compañera, el joven Tacuabé se las arregla para huir del circo, llevando consigo a su pequeña hija de 10 meses de edad. A partir de allí, su rastro se pierde y las especulaciones sobre su destino son fundamentalmente dos. La primera sostiene que Tacuabé y la pequeña, carentes de defensas naturales ante la enfermedad, habrían debido contagiarse de la tuberculosis que mató a Guyunusa, y habrían muerto poco después. La segunda, quizás más romántica, dice que Tacuabé, eximio domador de caballos, pudo haberse ganado la vida en el medio rural francés, sobreviviendo junto a su hija. En 1950, un pequeño artículo aparecido en un periódico de Lyon sostenía que una familia radicada en la zona decía tener ancestros charrúas. Actualmente todavía existe una calleja en esa ciudad que se conoce con el nombre de Camino del Indio
Y la leyenda popular sostiene que se llama de esa forma porque una vez se vio un indio caminando por ese sendero llevando una pequeña en sus brazos. Bien, aquí termina el segundo de los artículos. Y como habéis tenido la ocasión de comprobar, el general Rivera, al que hago mención en el primero de esos artículos, mejor dicho, no hago mención yo, sino su autor, Javier Sanz, el general Rivera decía: masón y asesino, nos dejó un buen ejemplo de cómo actúa esta gente por un puñado de dólares. En cuanto a los últimos charrúas, el segundo de los artículos, pues qué decir. Al parecer los franceses no tenían mucho respeto ni por la vida ni por las personas. No todos, supongo. A ellos, con su lema masón de igualdad, libertad y fraternidad, les basta. Pero como ya vimos, como ya tuvimos ocasión de ver y de comprobar en el vídeo de ayer, Democracia y Libertad, solo es cosa de aquellos que todos conocemos y que escribieron los protocolos de los sabios de Sion. Pues bien, eso es todo. Nos vemos mañana. Que Dios os bendiga y unamos la hispanidad.